Bueno, muy buenos días y gracias por venir. Como decía Guillermo, el origen de este taller surge de... Nosotros estuvimos a principio de año en el simposio de fertilidad del IBNI y estuvimos ayudando a coordinar lo que es recibir las preguntas del público y pasarlas a los disertantes. Y lo que veíamos con Guillermo es que muchas veces muchas de esas preguntas que hacía el público iban a lo que son las bases del diagnóstico de fertilidad de nitrógeno y fósforo. Entonces, la idea de este taller es ir un poquito para atrás y volver a algunos de esos conceptos. ¿Me habilitas por favor el...? ¿Está prendido? Ah, no está puesto como presentación. Ahí está. Espera, vamos para atrás. Perdóname. No hay problema. Ahí está. Ahí está. Vale, gracias. Ahora sí. Bueno, lo primero que vamos a ver es un ciclo sobresimplificado de los nutrientes en el suelo. Las plantas solamente pueden tomar nutrientes en su forma inorgánica, ¿de acuerdo? Una vez que las plantas toman estos nutrientes, nosotros cosechamos una parte y el resto, el residuo, vuelve al suelo y ese nutriente que la planta tomó va a estar en forma orgánica. La planta no puede tomar este nutriente en su forma orgánica. Sin embargo, la forma orgánica puede pasar inorgánica mediante el proceso de mineralización. Entonces, mineralización es la conversión de orgánico a inorgánico, que es la forma que la planta puede tomar. Entonces, de acá podemos ver dos cosas. La primera, que nos quede claro que las plantas solamente toman nutrientes en forma inorgánica. Y la segunda es que lo orgánico, si bien no está disponible como tal, puede pasar inorgánico y estar disponible. Y esto es cierto, no para todos los nutrientes, sino para los tres más importantes o deficitarios para nuestra zona, que son nitrógeno, azufre y fósforo. La charla la voy a centrar en nitrógeno y fósforo, pero sepan que azufre, la dinámica es muy similar a la de nitrógeno, entonces todo lo que yo diga para nitrógeno va a ser para nitrógeno va a ser aplicable para azufre. Si quieren hacer después preguntas sobre azufre, las vemos en la parte de preguntas. Entonces, ahora para el caso del nitrógeno nos vamos a focalizar primero en el diagnóstico de la disponibilidad de nitrógeno basado en el nitrógeno inorgánico. Lo que hacemos en este caso es tomar muestras de suelo de los primeros 60 centímetros del perfil. Fíjense que es un muestreo bastante profundo y esto se basa en la movilidad que tiene el nitrógeno en el suelo, ¿de acuerdo? Que a diferencia del fósforo, que es poco móvil, el nitrógeno es móvil, entonces tenemos que considerar a mayor profundidad el muestreo. Y lo que hacemos después, o la siguiente herramienta que necesitamos, es una calibración zonal. ¿En qué consiste eso? Lo que se hace son hacer ensayos en los cuales se pone, tenemos diferente contenido de nitrógeno mineral en el suelo y evaluamos cuál es el rendimiento del cultivo que nos interesa. Entonces, a un contenido bajo de nitrógeno mineral, lógicamente el rendimiento del cultivo va a ser bajo. ¿Por qué? Porque está teniendo una limitación de nitrógeno. A medida que aumentamos el contenido de nitrógeno, el rendimiento aumenta hasta llegar a un plató, ¿sí? Por más que yo aumente el contenido de nitrógeno mineral, no aumenta el rendimiento. ¿Por qué? Porque deja de ser limitante el nitrógeno. Y obtenemos curvas de este estilo. Lo que nos interesa obtener de acá es el umbral crítico, ¿sí? Es la concentración de nitrógeno mineral en los primeros 60 centímetros del suelo, por encima de la cual no tengo que fertilizar y por debajo de la cual tengo que fertilizar. Con cuánto fertilizo es otro cantar, pero primero quiero saber si fertilizo o no fertilizo. Entonces, este umbral crítico se determina que es el contenido de nitrógeno mineral con el cual se obtiene un 95% del rendimiento, ¿sí? Entonces, este sería el umbral crítico. Este umbral crítico, que les quede claro, que es específico para cada cultivo y para cada zona, ¿bien? Que esto lo podemos ver en este gráfico. Fíjense, esto es un gráfico de respuesta a la fertilización nitrogenada en trigo para 3 suelos.
Tenemos sudeste de Buenos Aires, sur de Santa Fe y oeste de Buenos Aires. Fíjense que los umbrales son muy diferentes, ¿sí? Sudeste bonaerense, el umbral es mucho más alto que para, por ejemplo, oeste de Buenos Aires. ¿Y a qué se debe esto? A que por las condiciones edafoclimáticas del sudeste bonaerense, el potencial de rendimiento es mucho más alto, ¿de acuerdo? Entonces, para satisfacer la demanda del cultivo voy a tener que aplicar o voy a requerir en el suelo una mayor cantidad de nitrógeno mineral. Entonces, que quede claro con esta diapositiva, con esta filmina, que los umbrales críticos tienen que ser determinados para cada cultivo y para cada zona. Yo no puedo tomar un umbral determinado del sudeste bonaerense y aplicarlo en esta zona, ¿de acuerdo? Ahora, quiero saber, ahora tenemos el umbral crítico que nos dice fertilizo o no fertilizo. Lo siguiente que quiero saber es con cuánto fertilizo. Lo que tengo que tener en cuenta es que en el caso del nitrógeno, cuando yo fertilizo, todo el nitrógeno que yo aplico va a quedar en solución y va a quedar sujeto a ser tomado por la planta. ¿Sí? También está sujeto a procesos de pérdida, pero todo lo que yo aplico puede ser tomado por la planta. Entonces, supongamos que yo quiero saber cuánto nitrógeno tengo que aplicar a mi cultivo de trigo en el sudeste bonaerense. Entonces, busco el umbral crítico y me da más o menos 160 partes por millón de nitrógeno mineral. Hago el muestreo de suelo en los primeros 60 centímetros del suelo y me da que tengo 100 partes por millón. Entonces, la diferencia entre el umbral crítico y lo que tengo en el suelo es lo que tengo que aplicar como fertilizante, ¿de acuerdo? Que sería en este caso 60 kilos por hectárea. Entonces, esto es para el caso del nitrógeno. Como vemos, esta parte del diagnóstico está basada simplemente en la parte inorgánica, en la parte mineral. Y es un muestreo que se hace al principio del ciclo del cultivo. Lo que no tiene en cuenta este tipo de herramienta de diagnóstico es que la fracción orgánica, a lo largo del ciclo de crecimiento del cultivo, puede ir mineralizándose y liberando nitrógeno, ¿sí? Entonces, este tipo de herramienta de diagnóstico no considera el nitrógeno que se mineraliza a lo largo del ciclo del cultivo, que es importante. Por eso es que muchos de los esfuerzos que se realizan actualmente y que se han realizado en el diagnóstico de fertilidad es tratar de establecer cuánto es esto, ¿bien? Y a lo que hemos llegado es que hay una herramienta conocida como NAN, que básicamente lo que se hace es, se incuba una muestra de suelo en anaerobiosis. En anaerobiosis, es decir, saturada con agua. Y se observó que la cantidad de nitrógeno que se libera en ese periodo de 7 días a 40 grados en condiciones de anaerobiosis nos da una idea de cuál es la capacidad de cada uno de los suelos para liberar nitrógeno durante el ciclo de cultivo. Bien, entonces si un suelo mineraliza mucho nitrógeno en 7 días en condiciones de anaerobiosis, quiere decir que ese suelo va a mineralizar mucho nitrógeno a lo largo del ciclo de cultivo. ¿Sí? Nos permite discriminar los suelos en función de su potencial de mineralización. Y es interesante ver este gráfico desarrollado por Nahuel Reusi, donde tenemos en el eje horizontal nitrógeno en presiembra, la cantidad de nitrógeno mineral en los primeros 60 centímetros al principio del ciclo de cultivo. En el eje vertical, la dosis de nitrógeno a aplicar para lograr un rendimiento de 6.000 kilos de trigo. Entonces vemos que, lógicamente, a medida que aumenta el contenido de nitrógeno en presiembra, tengo que aplicar menos nitrógeno, ¿sí? Menos fertilizante para alcanzar el rendimiento de 6.000 kilos. ¿Qué pasa cuando en lugar de un suelo con un valor de NAN medio, voy a un suelo con un valor de NAN bajo? ¿Sí? Entonces, las dosis de fertilizante que voy a aplicar van a tener que ser mayor para lograr ese mismo rendimiento a un mismo nivel de nitrógeno en presiembra. ¿Por qué es eso? Porque ese suelo va a tener poca capacidad de proveer nitrógeno por mineralización a lo largo del ciclo del cultivo. Caso contrario, un suelo con NAN alto, ¿sí? Mucha materia orgánica, mucho nitrógeno orgánico, entonces a un mismo nivel de nitrógeno en presiembra quizás ni siquiera necesite fertilizar, ¿sí? Porque la cantidad de nitrógeno que el cultivo necesita va a ser suministrada por la mineralización durante el ciclo de cultivo. Entonces, algunas conclusiones parciales para el caso de nitrógeno. Las plantas solamente toman nitrógeno bajo la forma mineral. Si yo quiero saber la dosis de nitrógeno a aplicar, lo primero que tengo que conocer es el umbral crítico. Una vez que conocí el umbral crítico, tengo que realizar un muestreo de suelo y a partir de ese muestreo de suelo y el umbral, la diferencia es lo que aplico como fertilizante. Y por último,
vemos que existen herramientas que nos permiten ajustar este análisis de suelo basado en el nitrógeno mineral y mejorarlo a partir de considerar la mineralización de nitrógeno durante el ciclo de cultivo. Pasamos ahora de nitrógeno a fósforo. En nitrógeno habíamos dicho que la planta puede tomar, digamos, solamente toma nitrógeno mineral y puede tomar todo el nitrógeno mineral que está en el suelo. En el caso del fósforo esto no es así. Si bien la planta toma fósforo en su forma mineral, no puede tomar todo el fósforo mineral que hay en el suelo, solamente una partecita. Nosotros podemos tener 300, 700 partes por millón de fósforo en el suelo y eso no quiere decir que la planta tenga acceso a ese fósforo, tiene acceso solamente a un poco. ¿Qué es lo que nosotros consideramos cuando hablamos del fósforo Bray? Fósforo Bray, ¿qué es? Digamos, se extrae una muestra de suelo con un extractante, con una concentración y una composición determinada y se extrae una cantidad de fósforo mineral, ¿sí?, que se asocia con el rendimiento de los cultivos. Entonces fíjense que el fósforo Bray pasa a ser un indicador totalmente empírico. Bien. Y lo medimos en los primeros 20 centímetros del suelo. ¿Por qué? Porque a diferencia del nitrógeno es poco móvil y en los primeros 20 centímetros del suelo es donde, digamos, va el fósforo que nosotros aplicamos por fertilización y donde está la mayor densidad de raíces que toman el fósforo. Cuando quiero saber si tengo que fertilizar o no, la estrategia es la misma, ¿sí? Se realizan ensayos y se determina un umbral de fertilización, que vemos que es nivel de fósforo Bray y porcentaje del rendimiento máximo. Y vemos que esos umbrales son muy diferentes dependiendo del cultivo. Por ejemplo, para la soja tenemos un umbral alrededor de 10, 12. Cuando vamos a trigo, ese umbral está cercano a 16, 18. Bien, entonces son muy diferentes los umbrales dependiendo del cultivo. Y también los umbrales varían dependiendo de la zona. Esto es un trabajo reciente de Correndo y vemos que para diferentes suelos de la región pampeana, ¿sí?, el umbral crítico varía. Fíjense que vamos más o menos de 8 a 12 partes por millón de fósforo Bray, según el suelo que tenga. Entonces, nuevamente, se resalta la importancia de que la determinación de umbrales tiene que ser específica para cada cultivo y específica para cada zona. Yo no puedo usar umbrales de una zona en otra zona. Entonces, ahora tengo el umbral, que es lo que, de nuevo, me permite delimitar si fertilizo o no fertilizo. ¿Con cuánto fertilizo? Entonces, supongamos que tengo un cultivo de trigo, tengo un valor umbral de 18 partes por millón para la zona en cuestión. Tengo 8 partes por millón de fósforo Bray en el suelo. Entonces, ¿qué digo? ¿Aplico 10 ppm? ¿La diferencia entre las 8 ppm que tengo y las 18 partes por millón del umbral? No. ¿Sí? Este es el gran no y es la pregunta que recurrentemente nos hacían en el simposio de IBNI. ¿Sí? Esto no es así. ¿Por qué esto es válido en nitrógeno y no es válido en fósforo? Porque en el caso del nitrógeno yo le decía, yo aplico fertilizante y ese fertilizante está totalmente disponible para ser tomado por la planta. En el caso del fósforo, una vez que yo lo aplico, el fósforo, si el ion fosfato es altamente reactivo, y va a reaccionar con las partículas del suelo, quedando solamente una fracción del fósforo que yo aplico en solución y disponible para que la planta lo tome. Entonces, si yo vuelvo a la filmina anterior, ¿tengo que agregar 10 ppm? Y no, voy a tener que agregar más de 10 ppm, ¿sí? Porque no, con 10 ppm no voy a llegar al requerimiento del cultivo. Entonces, surge la duda ahora de cuánto fósforo aplico, ¿sí? Si yo quiero subir en una unidad el fósforo Bray del suelo, ¿cuánto aplico? Este es un trabajo que me gusta mucho, particularmente de Rubio, y lo que vemos es, en el eje horizontal, el contenido de fósforo Bray del suelo, y en el eje vertical, ¿cuánto aumenta el fósforo Bray en función de cuánto aplico? ¿Sí? Entonces, si yo aplico una parte por millón de fósforo, ¿en cuánto me sube el fósforo Bray? Fíjense que lógicamente los valores son menores a 1. ¿Sí? Yo aplico un ppm, siempre voy a obtener menos fósforo Bray. Veamos primero el comportamiento en función al fósforo Bray. Si yo tengo más fósforo Bray para una misma zona, ¿qué pasa con este valor? Aumenta. Bien.
Entonces, si yo tengo más fósforo Bray, cuando yo aplico fósforo, más de ese fósforo va a estar disponible. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene el suelo para reaccionar con el fósforo no es ilimitada, ¿sí? A medida que hay más fósforo, se van saturando esos sitios que tienen la capacidad de reaccionar con el fósforo. Entonces, cuando yo aplico, más fósforo va a quedar en solución. Y la diferencia entre zonas, ¿sí? Fíjense, esta es la región sur de La Pampa y la región norte. La diferencia que vemos entre zonas tiene que ver fundamentalmente con el contenido de arcilla, ¿sí? En La Pampa Norte tenemos menor concentración de arcillas que en La Pampa Sur, ¿sí? Las arcillas son las partículas de suelo con las cuales reacciona el fósforo. Entonces, la disponibilidad del fósforo que yo aplique va a ser más alta en la región pampeana norte que en la región pampeana sur. Y les pongo acá, por si quieren, después igual tienen acceso a la presentación, la formulita que plantean estos autores para determinar cuál es el incremento en fósforo Bray por parte por millón, cada una parte por millón de fertilizante que yo aplico. Fíjense que va a depender del contenido de arcilla, el contenido de fósforo Bray del suelo y de la zona. Entonces, esto nos va a valer para la región pampeana, no lo podemos aplicar a la región extrapampeana. Y en la parte donde dice zona, lo que van a tener que poner ahí es un valor de 1, si es la Pampa Norte, ¿sí? Si es para esta zona, y 0 si es para la región sur. Y no solamente tenemos que saber cuándo fertilizo, con cuánto fertilizo, sino que es importante también conocer la estrategia de fertilización con fósforo. La bibliografía plantea generalmente 3 estrategias, que es la estrategia de suficiencia, construcción y mantenimiento. Lo que yo planteo en este gráfico es el umbral crítico, ¿sí? Por ejemplo, 16 ppm de fósforo Bray. En marrón es la cantidad de fósforo que tiene este suelo, ¿sí? Entonces este suelo tiene una cantidad de fósforo Bray igual al umbral. Este está muy por debajo y este está en el medio. Y lo que pongo arriba es el fósforo extraído por el cultivo. Entonces, en una estrategia de suficiencia, también conocida como fertilizar el cultivo, lo que yo hago es aplicar la cantidad de fósforo necesaria para llegar al umbral. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo quiero es maximizar el rendimiento de mi cultivo en ese momento, durante ese año. Entonces, aplico lo necesario para llegar al umbral y listo. Lo que no tiene en cuenta esta estrategia es que la planta no solamente toma fósforo del fertilizante que yo apliqué, también toma fósforo de acá, de lo que ya estaba. ¿De acuerdo? Entonces, esta estrategia de fertilización, la de suficiencia, lo que lleva es a balances negativos de fósforo. ¿Por qué? Porque no considera el fósforo que se está llevando el cultivo. La estrategia de construcción lo que busca es, que también conocida de construcción o fertilizar el suelo, lo que busca es aumentar el nivel de fósforo Bray hasta llegar al umbral. Y además se agrega una cantidad de fósforo proporcional a la cantidad que se llevó el cultivo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿por qué fertilizar el suelo? Porque el balance de fósforo, lo que yo pongo menos lo que se llevó el cultivo, va a ser positivo. ¿Bien? Y esta estrategia de construcción es complementada por la que sigue, que es la de mantenimiento. Entonces, yo una vez que llegué al umbral crítico, durante los años posteriores, ¿qué voy haciendo? Yo ya llegué al valor umbral. Entonces, voy a ir aplicando la misma cantidad, anualmente la misma cantidad que se llevó mi cultivo. Entonces, en este caso, el balance, ¿cómo va a ser? 0. El cultivo se lleva una cantidad que es la misma que yo estoy aplicando anualmente. Y estas estrategias, podemos verlas en este gráfico cómo afectan el balance. De nuevo, el balance es cuánto fertilizante apliqué y menos lo que se llevó en grano el cultivo. Un balance de 0 es que yo apliqué lo mismo que se llevó el cultivo. Y lo que vemos es un comportamiento de este tipo, ¿sí? Cuando yo aplico menos de lo que se lleva el cultivo, que sería la estrategia de suficiencia, el contenido de fósforo Bray del suelo en el mediano plazo va a empezar a caer, llegando a un plató, ¿sí? Después, si quieren, hablamos sobre esto. Entonces me da balances negativos. Caso contrario, una estrategia de construcción, yo aumento el contenido de fósforo Bray del suelo más de lo que se lleva el cultivo. Entonces voy a empezar a tener valores positivos. Quiero que les quede claro que esto de tener valores positivos de fósforo Bray o de balance es positivo en cierto sentido. También exceder el contenido de fósforo Bray del suelo puede tener un riesgo ambiental. Entonces esto
es bueno una vez que llegamos al umbral, después hay que tener cuidado. Y estas estrategias de manejo han afectado el contenido de fósforo de los suelos de nuestra región. Fíjense, tenemos esto como si fuera un semaforito. Tenemos lo rojo, baja disponibilidad, amarilla disponibilidad media y verde, alta disponibilidad de fósforo. Fíjense para esta región. Empezamos en 1980 con valores amarillos a verdes. En 1999 ya toda la región estaba en amarillo, valores medios. Y 2005-2006 amarillo y ya empezamos a tener un poquito de rojo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que en esta zona la estrategia de fertilización que hubo es de suficiencia, ¿sí? O no se fertiliza, o si se fertiliza con un poquito hasta llegar al umbral, ¿sí? Pero no reponer lo que se lleva el cultivo. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo del tiempo estamos confiando en esto, en el contenido de fósforo del suelo, y lógicamente va a empezar a bajar. Si vamos a la región, al sur de la región pampeana, empezamos con valores rojos, baja disponibilidad, y esa baja disponibilidad forzó a los productores de la zona a tener que fertilizar. Entonces, los valores de fósforo pasaron de rojo a valores medios, dado a una estrategia de construcción. Y vimos nosotros para el nitrógeno que había una herramienta que nos permitía considerar no solamente lo inorgánico al comienzo del ciclo del cultivo, sino una estrategia para considerar, acá dice nitrógeno, debería ser fósforo, perdón, para considerar la mineralización de nitrógeno, ¿sí? Que esta herramienta se llamaba NAN. Para el fósforo, actualmente no existen herramientas para estimar la mineralización de fósforo, o sea que esto sería una caja negra en el diagnóstico de fertilización, que probablemente podría mejorarlo, pero actualmente no tenemos herramientas para estimar este proceso. Entonces, como conclusiones para fósforo, al igual que para nitrógeno, las plantas solamente toman fósforo mineral, pero no pueden tomar todo el fósforo mineral que hay en el suelo. Solamente una fracción, que es la que estimamos con el fósforo Bray. A diferencia del nitrógeno, la dosis a aplicar no es el umbral lo que tengo en el suelo. ¿De acuerdo? Esto que les quede bien claro. Y además no existen herramientas para estimar la mineralización de fósforo, a diferencia de lo que se veía para nitrógeno. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias y espero que haya sido útil. Bueno, abrimos lugar a las preguntas. Yo te hago una cortita, Nico, antes allá hay una. Yendo un poquito al nitrógeno potencialmente mineralizable, que es como el indicador más nuevo en toda esta cuestión. Esta metodología se desarrolló fuerte en la región pampeana a partir de trabajos hechos en el sudeste bonaerense y hay umbrales calibrados y demás. Sabemos que un valor de 30 partes por millón, por ejemplo, de NAN, es un valor muy bajo, nos habla de un suelo muy deteriorado con años de agricultura. Un valor medio andan alrededor de 50 partes por millón y un valor alto alrededor de 80 partes por millón. ¿Estos valores son extrapolables a la región central o al oeste de la provincia de Buenos Aires? Es muy buena la pregunta. Estos valores de lo que es alto, medio y bajo no es lo mismo según la región. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un valor de NAN de 80 en la región pampeana, en el sur de la provincia de Buenos Aires y en el norte, ¿sí? Eso es nitrógeno potencialmente mineralizable. Es nitrógeno orgánico que puede llegar a mineralizarse. ¿Se va a mineralizar o no? Depende. ¿De qué depende? Fundamentalmente de la temperatura y de la humedad. De dar las condiciones para que los microorganismos ataquen ese pool orgánico y se mineralice. Entonces, cuando uno considera NAN, no solamente tiene que considerar NAN, sino que se está trabajando en modelos que incorporan a NAN temperatura, humedad y ¿qué más? Textura, ¿sí? Para ver el nivel de protección que tiene esa materia orgánica, ¿sí? No es lo mismo el NAN en un suelo arcilloso que en un suelo arenoso. ¿Bien? ¿A eso iba la pregunta? A eso iba. Y también me di cuenta ahora, también obviamente de la misma manera no se puede extrapolar entre zonas y tampoco entre cultivos de invierno y de verano. Totalmente. Sí, no es lo mismo para un cultivo de invierno, ¿sí? La mineralización de ese pool orgánico va a ser mucho más baja por las condiciones climáticas que para un cultivo de verano. Bien, ahora sí. Te quería preguntar a qué profundidad tomas la muestra para medir el NAN. El NAN se hace a 0,20 centímetros. ¿Por qué se hace 0,20 centímetros? Porque es donde está la mayor parte de la materia orgánica del suelo. Y es importante que ese valor, al igual que el fósforo Bray, son indicadores, ¿sí?
Entonces, tienen que estar medidos a la profundidad a la cual se desarrollaron los umbrales. Si yo mido a más profundidad, a menos profundidad, el umbral deja de ser válido. Mi dato deja de ser válido para compararlo frente al umbral. ¿De acuerdo? Buenos días, Nico. Te hago Hola, una pregunta. Para diagnosticar nitratos, que vos hablaste de 0 a 60, se usa generalmente. Me ha pasado de pedir algún análisis y que en mi zona hay BTs, digamos, hay niveles B muy texturales y que te dicen que por ahí no es conveniente hacer de 20 a 60 porque no hay mucho desarrollo radicular. ¿Qué opinas al respecto? Mira, tiene que ver, o sea, si bien está bien lo que decís, tiene que ver como lo que decía recién del umbral. O sea, cuando uno realiza un umbral, ¿sí?, tiene que respetar la profundidad a la cual se desarrolló ese valor, ¿sí?, para poder compararlo. Entonces, si bien vos tenés poco desarrollo radicular, yo considero que deberías medir de todas maneras a profundidad para respetar esa comparación entre tu valor y el umbral. ¿Mm? A menos, Nico, perdón, que tengas calibraciones Claro. y en consecuencia umbrales hechos para 0,40 o 0,30 como se da en el muestreo de B6 en maíz, donde ahí sí la metodología siempre los modelos aplican para las condiciones en las cuales fueron desarrollados, o sea, profundidad de siembra, momento de muestreo y demás. Sí, buenos días. Hola. Una preguntita. Sabiendo la falta de nitrógeno en el suelo con un cultivo de trigo, ¿cuál es el mejor momento para fertilizar ese suelo? Y el mejor momento siempre es aquel en el cual la demanda de la planta es máxima. ¿Por qué? Porque si yo lo aplico con anterioridad, ese nitrógeno que yo aplico no va a estar disponible, digamos, no va a haber nadie que lo tome y va a estar sujeto a procesos de pérdida. El tema también muchas veces tiene que ver no solamente con lo que es sincronizar demanda del cultivo con la oferta, sino con una cuestión de oportunidad de manejo. Entonces muchas veces la decisión no está basada en esa sincronización entre entre demanda y oferta, sino en cuándo el productor puede aplicarlo. Gracias. De nada. Acá vi. No, te quería preguntar, nosotros por ahí tenemos algunos lotes de trigo con problemas de napas muy altas y ese tema. ¿En qué profundidad recomendarías muestrear en caso de que vos tenés la napa por encima, en parte de los lotes por encima de los 60 centímetros, sobre el nitrógeno? Y el tema de la napa es algo que complica muchas veces el diagnóstico y que está siendo visto con más frecuencia ahora. Nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, lo estamos viendo mucho en las mediciones de azufre, ¿sí? Entonces uno tiene un umbral de azufre, ¿de acuerdo? Vos medís de 0 a 60 contenido de sulfato, esperás, por ejemplo, en un suelo esperás que tenga que haber respuesta a la fertilización, o esperás que un lote, por ejemplo, no lo fertilizás con azufre y esperás que tenga un rendimiento bajo, y sin embargo tiene un rendimiento alto, ¿sí? Porque de la napa subió en algún momento y estás tomando azufre de napa. Como te decía recién, lo que vos haces de medición tiene que ser medido, la profundidad a la que la medís tiene que ser la profundidad a la cual vos tenés el umbral, ¿de acuerdo? Tenés que respetar eso. Lo que no sé vos, digamos, la parte de cómo considerás la presencia de napa en el diagnóstico es medio... Sí, es complicado estimar cuánto nitrógeno te va a aportar la napa, o sea, es muy complicado. Ahora, ¿a qué profundidad muestras en la práctica? Y bueno, a la que puedas y estimá el resto. Si llegaste a hacer 0,40, bueno, estimá 0,60 de la manera que consideres vos en tu zona más conveniente, pero no te quedes con esos 0,40 y aplicar el modelo y el umbral para 0,60. Bien. Eso es fundamental para cualquier problema que tengas que te impida mostrar la profundidad del modelo. Acá había dos preguntas. ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi pregunta iba más a aplicaciones de fertilización fosforada. En suelos con baja disponibilidad de fósforo, o sea, o suelos con alto contenido de arcilla que vos planteabas para la estrategia de construcción que vos planteabas en donde tenés que aplicar unas altas cantidades de fósforo. Yo te quería preguntar más o menos qué estrategia recomendarías por ahí para un suelo que tiene baja disponibilidad de fósforo para levantarlo de tal manera que esa alta cantidad de fósforo que vos apliques no perjudique la implantación del cultivo. No sé si se entiende más o menos. Totalmente.
Y lo que vos decís, digamos, no solamente es por la implantación del cultivo, sino que si uno aplica una cantidad muy alta de fósforo en una sola aplicación, estás teniendo en ese estrato superficial, vos pensás que aplicás en superficie, ¿sí? Entonces tenés una concentración muy alta de fósforo arriba, ¿sí? Y eso queda susceptible, si tenés algún poquito de pendiente o algo, a procesos erosivos, ¿sí? Y perder ese fósforo y llevar a riesgos ambientales. Entonces, en esos casos, lo que yo aconsejaría es una aplicación, digamos, una estrategia de construcción gradual, ¿sí? No meter todo un año, sino ir construyendo gradualmente a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Qué tal? Buen día. Mi pregunta va en cuanto, son dos. La primera en función al nitrógeno y la eficiencia que tiene, ¿qué eficiencia se le puede determinar al fertilizante a la hora de aplicarlo? En función a los tipos de suelo, diferentes climas y cultivos también. Y la segunda en cuanto a la fertilización fosforada, en cuanto a nosotros tenemos una rotación en trigo-soja, ¿cómo manejamos esa fertilización? Si fertilizamos todo al trigo y a la soja por efecto residual ya se fertiliza o si se divide, ¿cómo es eso? La de nitrógeno se le dejó al experto acá. No, bueno, el experto está en el panel ahora siguiente en el auditorio general. La eficiencia de uso de nitrógeno, bueno, va a depender totalmente de las prácticas agronómicas que vos hagas en el lote para tender a lograr la mayor eficiencia. Hablaban hoy de momento de fertilización. Bueno, cuanto vos más con cucharita le vas dando un nutriente a un cultivo, más eficiente sos, con las salvedades, como decía Nico, operativas y con las enormes salvedades zonales. Evidentemente, vos si en una zona seca, donde a partir de agosto no te llueve nada, aplicás nitrógeno, porque es el momento de mayor demanda de cultivo, bueno, ese nitrógeno no va a estar disponible para el cultivo. Entonces, bueno, ahí tenés que jugar un poco con eso, es decir, dárselo al cultivo cuando más lo necesita, en la medida que el ambiente te permita que lo pueda absorber. Entonces hay que jugar con fraccionar las aplicaciones de sólidos. En el sudeste sabrán que es recontra común hacer una aplicación a los cereales de invierno a la siembra o en una hoja, y la segunda ya en un nudo. Bueno, eso, como tenemos agua disponible para el cultivo, para que el cultivo absorba ese nitrógeno, nos da una altísima una mucho mayor eficiencia de absorción que si lo aplicamos de una forma única al inicio del cultivo. Las aplicaciones de foliares también nos incrementan la eficiencia de uso global de ese nitrógeno, porque le estamos dando una tercera dosis a ese cultivo en un momento que la demanda es máxima, ya sea para rendimiento o proteína. Entonces, tirar valores acá sobre la mesa de eficiencias de uso sería generalizar demasiado. Y para fósforo, Nico. Bueno, la segunda pregunta era, tenías una rotación trigo-soja, si fertilizás el trigo y que eso siga para la soja o si partís, ¿sí? Lógicamente tiene que ver con una cuestión de practicidad, ¿sí? De hacer una sola aplicación o hacer dos, ¿sí? Y tenés que tener en cuenta también, como todo es un depende, ¿sí? ¿De qué depende? Yo fundamentalmente pensaría en el tipo de suelo, ¿sí? Nosotros habíamos dicho, viste esa filmina que yo mostraba, de que digamos, el fosfato va a reaccionar con las partículas del suelo, ¿bien? Los suelos tienen diferente capacidad de absorber fósforo, ¿sí? Entonces, si vos tenés un suelo con una baja capacidad de absorción de fósforo, baja, media, y a vos te es conveniente, sí, yo te diría fertilizar el trigo, ¿sí? Y digamos, el cultivo de soja va a poder tomar. Ahora, si vos tenés un suelo con una alta capacidad de absorción de fósforo, vos lo que apliques, el suelo va a absorber gran parte, te va a quedar un poco en solución, que es lo que va a tomar el trigo, y para cuando llegues a la soja ya no vas a tener fósforo disponible, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso te convendría partir en dos, ¿sí? Para que cuando se solubilice la aplicación en soja pueda tomar y no esté indisponible. Ahí para fósforo, Nico, está bueno lo que discutíamos antes, de concentrarse en cuando uno no está en situaciones de mucha deficiencia de fósforo, valores de Bray muy bajos, concentrarse en fertilizar el suelo, focalizarse en el suelo, focalizarse en los umbrales para los cultivos, y de ahí en más definir estrategias, como decía Nico, para mantener o reconstruir esos valores hasta llegar a eso. O incluso dejar caer. En muchas zonas veíamos de esta hacia el oeste o hacia arriba, por ahí, bueno, es conveniente dejar caer hasta valores que consideremos razonables y manejarlos ahí. Pero siempre focalícense que para el fósforo podemos considerar al suelo como una caja negra donde podemos jugar con los balances, como decía Nico. Bueno,
balances positivos nos van a hacer reconstruir los valores de Bray, balances neutrales mantenerlos, balances negativos vamos a caer con esas pendientes que mostraba Nico. Una cosita, haciendo hincapié en lo que decíamos antes de que estar por encima del umbral no es garantía de que sea algo bueno, ¿sí? Yo en Estados Unidos vi suelos con, si el umbral es 16, vi suelos con 300 partes por millón de fósforo, ¿sí? Entonces eso está muy por encima del umbral. Esos suelos satura su capacidad de absorción de fósforo, el fósforo queda en solución y si queda en solución queda sujeto a procesos de pérdida, ¿de acuerdo? Entonces, estar por encima del umbral no es garantía de salud de suelo, de mi suelo está bien, ¿bien? Volviendo a la pregunta que te hice hoy, a lo que decía él, cuando vos tenés muy bajos niveles de fósforo con respecto a la estrategia, yo te pensaba, por ahí en un cultivo tenés un solo cultivo, un cultivo estival nomás. ¿Hasta qué punto son recomendables las aplicaciones en banda en invierno, por decirte, de fósforo? Y si te conviene aplicar solamente en fósforo o solamente a la siembra, vos que me decías hacerlo gradual año a año o aplicar las 2 veces. No sé si más o menos tenés algún... Vos tenés un suelo con baja disponibilidad de fósforo, ¿no? Y bueno, tenés la opción por ahí de aplicar en banda en invierno y aplicar a la siembra. Vos me dijiste de hacerlo gradual año a año. Hoy en la pregunta que yo te hice antes, viste, vos me dijiste una estrategia de año a año ir aumentando la capacidad de fósforo. ¿Es recomendable aplicar las 2 veces al año? O sea, un poco en invierno en banda, otro poco a la siembra y al año siguiente repetir lo mismo, o solo a la siembra o solo en banda. El hecho del bandeo es la estrategia que se recomienda en suelos con alta capacidad de absorción de fósforo, ¿sí? Por ejemplo, si vos te vas a un suelo de Misiones, vos aplicás al voleo, ¿sí? Y probablemente no aumentes en nada el contenido de fósforo Bray. Entonces lo que vos buscás es saturar ese pedacito chiquito de suelo que está cerca de la semilla, ¿sí? Y asegurar la provisión para ese año, ¿de acuerdo? Digamos, para un suelo de acá, si vos aplicás en banda vas a estar nada más que subiendo el contenido de fósforo Bray de eso y el año que viene probablemente no pongas no siempre en la misma banda, ¿sí? Entonces se podría considerar una aplicación al voleo para aumentar el contenido de fósforo Bray del lote. Una pregunta, mostraste un gráfico donde disminuye la cantidad de fósforo Bray a medida que pasa el tiempo. ¿Pensás que es posible que una posible explicación sea que aumentaron los rendimientos de los cultivos, pero esto no fue acompañado con un aumento en las dosis de fertilizantes? Totalmente. Digamos, es un balance, como decía ahí, es cuánto me llevo y cuánto devuelvo, ¿sí? Y lo que se ve claro en ese gráfico es cómo la estrategia, y es un tema de recursos, ¿no? En el norte tengo fósforo, ¿sí? Entonces, no se aplicó. ¿A qué lleva eso? A que, digamos, como decís, acompañado un aumento en la extracción de fósforo por un aumento en el potencial de los cultivos, a lo largo del tiempo fue bajando el contenido de fósforo nativo, el contenido de fósforo del suelo, ¿de acuerdo? Mientras que en la zona sur, caso contrario, empezamos con una baja disponibilidad, ¿sí? El potencial de rendimiento fue el mismo que en el norte, ¿sí? Probablemente, de los cultivos. Y sin embargo, se ve un gradual aumento en el contenido de fósforo. ¿Por qué? Porque no teníamos, entonces nos vimos obligados a fertilizar, porque si no, no. Buenos días. Buen día. Para la reposición de fósforo, por ejemplo, hay un parámetro de la cantidad de kilos por hectárea de parte por millón que se necesitan para aumentar una parte por millón de fósforo, por ejemplo. La cantidad de kilos de fertilizante sea super simple, triple, la cantidad de kilos por hectárea que se deben distribuir. No sé si me expliqué. ¿Cuántos kilos? En eso no te puedo dar un número. ¿Por qué no te puedo dar un número? Por los gráficos, ¿viste? El gráfico mostraba que eran 2 rectas paralelas, ¿sí? Entonces, depende de la zona, depende del contenido de fósforo Bray del suelo, depende del contenido de arcilla. Entonces, yo les ponía esa formulita abajo, que lo que me permite a mí es obtener cuántas partes, si yo aplico una parte por millón, cuánto me va a aumentar el fósforo Bray del suelo. A partir de ese dato, de ese valor, ¿sí? Con la densidad aparente del suelo y demás, vos podés pasar esas partes por millón a kilos por hectárea. Bien. Eso sería de fósforo. Y después tenés que ver, claro. ¿Algún valor, Nico, así generalizado de los trabajos de Ignacio?
Por ejemplo, para el sudeste bonaerense, en los valores típicos de Bray que tenemos, que son entre 10 y 20 partes por millón, que era ese gráfico que mostraba Nico ahí, se necesitan 4 o 5 kilos de P elemento, después multiplicarlo para convertirlo al fertilizante que quieras, para subir una parte por millón del Bray. Lo mismo, 5 kilos, 4 kilos de balance negativo, bajamos una parte por millón. Y algunos trabajos de esta zona andan en torno de 2 o 3 kilos. Por lo que decía Nico, esas bases que eran importantes. Acá tenemos otra textura de suelo, otra capacidad de que ese fósforo se absorba a la matriz y demás. Está bien. Siguiendo con lo mismo, el gráfico donde decías Pampa Norte, Pampa Sur es bastante amplio. Un argidol típico, ¿dónde lo ubicás? ¿Una Prustol o cualquier otro tipo de suelo? En realidad el trabajo se divide de lo que sería la depresión del salado, ¿sí?, para arriba y para abajo, ¿sí?, y no hace una gran distinción dentro de cada una de esas cosas. Diferente es el trabajo, el que mostraba de Correndo, que mostraba 3 suelos diferentes, ¿sí?, y ahí sí te dividía a Pludol, Argiudol, sí, dividía los 3 tipos de suelos, pero este otro trabajo no diferencia, ¿sí?, dentro de... digamos, pero básicamente era sudeste bonaerense, era el sur, y la región sur de, digamos, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, es lo que establecía como zona norte. Buenas, quería preguntar sobre el tema de las estrategias. En el caso de que existan productores que en este caso están extrayendo únicamente fósforo, ¿cómo sería la secuencia de las estrategias para llegar a un contenido saludable de fósforo o mantener por lo menos el fósforo, ¿no? Con respecto también a los costos que tienen estos productores, que muchas veces es más fácil directamente extraer que estar devolviendo, ¿no? Y ahí es donde entra la cuestión de bolsillo, ¿sí?, que la estrategia de mantenimiento, de construcción suena muy linda, ¿sí?, es decir, bueno, yo al umbral y después repongo, pero muchas veces termina siendo el determinante es la cuestión económica, ¿sí?, es decir, este año el precio del fertilizante fosfatado está bajo y entonces aprovechá y trata de usar ese año de construir, ¿sí? Entonces es un poco como un banco, ¿sí?, de decir, bueno, este año guardo y después el año que viene quizás no pude fertilizar y el otro sí trato de construir y de devolver lo que puso el cultivo. El componente económico siempre está. Uno muestra las buenas prácticas de manejo, ¿sí?, pero entre la ejecución y la teoría de esas prácticas de manejo siempre está el componente económico, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No tenemos más tiempo, así que gracias, Nico. Muy claro todo.